En Estados Unidos, la pobreza crece junto con las personas sin hogar. Las ayudas sociales por la pandemia han vencido y la gente se tiene que enfrentar a una crisis del costo de vida que los está empobreciendo. El llamado sueño americano parece que ha llegado a su fin y de eso hablamos en este video. Durante mucho tiempo vivir en Estados Unidos fue sinónimo de tener un buen nivel de vida. Ante todo, la economía de ese país siempre dio las oportunidades suficientes y necesarias a todos sus residentes. Sin embargo, conforme el modelo industrial se ha agotado, esto ha cambiado. El sitio web SpectrumLocalNews.com titula "La Oficina de Censo de Estados Unidos encuentra que más personas enfrentan la pobreza". El último informe sobre ingresos, pobreza y seguro médico de la Oficina de Censos de Estados Unidos muestra que cada vez más personas en ese país son pobres. Algo que contrasta con el caso de México, donde la pobreza ha venido disminuyendo en los últimos años gracias a la llegada masiva de empresas que han relocalizado su producción debido a las cuestiones geopolíticas. Mientras el gobierno de Biden continúa enviando cientos de miles de millones de dólares a Ucrania, el número de pobres dentro de su país crece. La razón es el fin de muchos subsidios que se instauraron durante la pandemia. En aras de ahorrar un poco, Biden ha enviado a la pobreza a millones de sus ciudadanos. Todo esto mientras sigue subsidiando un conflicto bélico para que se sigan matando los ucranianos y los rusos. La tasa de pobreza en Estados Unidos pasó de un 7.8% a un 12.4% entre 2021 y 2022, todo un récord. La tasa de pobreza infantil, por su parte, pasó de un 5.2% en 2021 a un 12.4% en 2022. A esto se agrega una creciente crisis en el costo de vida que afecta principalmente a las grandes urbes. El sitio web de la BBC.com titula "La mitad de los hogares de Nueva York enfrentan una crisis en el costo de la vida". De acuerdo a un nuevo informe, la mitad de las personas en edad de trabajar en la ciudad de Nueva York no ganan lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Esto incluye a profesionistas y trabajadores por igual. Estados Unidos, a diferencia de América Latina, es un país que no está acostumbrado a la inflación. Después de la pandemia, la inflación ha aumentado de forma sustancial. A esto hay que agregarle que las rentas en las grandes urbes han ido en aumento, provocando una crisis de gente que no tiene dónde vivir. El sitio web LiveMin.com titula "La ciudad de Nueva York ahora tiene más de 100,000 personas sin hogar en refugios". La ciudad de Nueva York tiene ya más de 100,000 personas viviendo en refugios para gente sin hogar. De esos, al menos la mitad serían no inmigrantes, es decir, que serían ciudadanos que por alguna razón no han podido pagar su renta. Aproximadamente 1 de cada 80 personas que viven en la ciudad de Nueva York no tienen dónde pasar la noche. Toda una tragedia considerando que esta ciudad es la meca del capitalismo estadounidense. Los precios de las rentas han subido en promedio por lo menos un 20% en la ciudad de Nueva York desde que comenzó la pandemia. A Nueva York le está pasando exactamente lo mismo que en su momento le pasó a ciudades como San Francisco y Los Ángeles. Ahí la crisis del costo de vida provocó que la gente, en su mayoría de clase media,
tuviera que mudarse a lugares como Texas o la Florida. Frente a esta crisis de la gente sin hogar, el gobierno de Nueva York ha optado por culpar a Airbnb. El sitio web fox5ny.com titula "Entra en vigor nueva ley de Nueva York que reprime los alquileres a corto plazo". La crisis de la gente sin hogar, que ocurre en ciudades de Estados Unidos, coincide casualmente con el auge de Airbnb. Desde que se creó esa plataforma, cientos de miles de familias han perdido sus hogares. Y eso ha hecho que el gobierno de la ciudad de Nueva York haya tenido que regular fuertemente a esta compañía originaria del Silicon Valley. La llamada Ley Local 18, aprobada en enero del 2022, ha entrado en vigor en los últimos días. La nueva ley obliga a los propietarios a tener que registrarse en la Oficina de Control Especial de la Alcaldía. Las nuevas reglas hacen que sea ilegal alquilar Airbnb en la mayoría de las casas y apartamentos por menos de 30 días. Todo esto tiene como objetivo, en primer lugar, beneficiar a los hoteles y, en segundo lugar, evitar que los precios de las rentas aumenten. Sin Airbnb se espera que la oferta de inmuebles aumente. Entonces, con todo esto nos damos cuenta que Estados Unidos es un país donde la pobreza está aumentando y donde la crisis de la gente sin hogar se está disparando. Señales claras de que el modelo industrial económico de Estados Unidos se ha agotado. El detalle es que no ha sido solo el sistema económico de Estados Unidos el que se está agotando. Y eso hace que estemos entrando en otra etapa económica que ya no es el capitalismo tradicional que tanto caracterizó a ese país desde hace mucho tiempo. Como se los he dicho en videos anteriores, la economía de Estados Unidos necesita forzosamente de la guerra para poder funcionar. Cuando no hay suficientes guerras, la pobreza tiende a emerger en las calles. Eso explica que los políticos de Washington crean que la única forma de mantener en pie a la economía de Estados Unidos sea por medio de la guerra. Así, la gente, antes de terminar viviendo en la calle, es enviada a países lejanos a perder la vida. La guerra para eso sirve, para deshacerse de todas las personas que por alguna u otra razón se han quedado atrás en este sistema. Lo peor de todo es que Estados Unidos sigue siendo la esperanza para cientos de miles de inmigrantes. Cada año, miles de personas provenientes de Centro y Sudamérica se dirigen a la frontera con México para intentar cruzar hacia Estados Unidos. Las escenas de miles de venezolanos tratando de cruzar la selva de Panamá han dado la vuelta al mundo. Al final, el modelo económico ya no solo no funciona en Estados Unidos, sino que tampoco funciona en infinidad de países. Los pobres en América Latina consideran que su única válvula de escape es ir a Estados Unidos. Y eso como tal pone más presión a la situación económica de los estadounidenses. La creciente pobreza en Estados Unidos solo hará que las políticas contra los migrantes crezcan. Y eso hará que cada vez más latinos se inclinen por el Partido Republicano. Paradójicamente, la gente en Estados Unidos quiere traer a Trump de regreso porque saben que los inmigrantes le tienen miedo. En conclusión, en Estados Unidos, sin duda que el sueño americano ha llegado a su fin. El detalle es que ese país sigue siendo la única vía de escape que tienen millones de personas dentro y fuera de América Latina para tratar de escapar de la pobreza. Quizás la única excepción pudiera ser México, que por el momento mantiene una buena economía. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.
Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias.